el PRI viva, libre en la democracia, al servicio del pueblo. Nadie hubiera pensado que el partido tenía esta capacidad de transformación. Vamos a votar con dignidad y con libertad. Nuestro partido demuestra así, con hechos, que está a la vanguardia de la democracia. En noviembre de 1999, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, realizó por primera vez en su historia elecciones abiertas para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Con este nuevo PRI, la democracia se consolida en México. 70 años antes, en marzo de 1929, nacía el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI. El PNR nace en el poder. Se crea desde muy arriba, por iniciativa del expresidente Plutarco Elías Calles, el hombre que manejaba los complejos hilos de la política nacional. La decisión de Calles de fundar el partido se da ante la urgente necesidad de consolidar sobre bases institucionales al nuevo Estado surgido de la Revolución. Pretendía que los cambios en el país comenzaran a realizarse pacíficamente y terminar con los constantes levantamientos y asesinatos entre facciones y caudillos. Sus preocupaciones no eran gratuitas. A pesar de que la Constitución preveía elecciones democráticas para la transmisión pacífica del poder, no era el número de votos, sino de soldados y fusiles, lo que determinaba el triunfo en cada elección. Y lo peor llegaba con las elecciones presidenciales. En 1928, 3 de los aspirantes a la presidencia de la República, entre ellos Álvaro Obregón, el presidente electo, habían muerto violentamente. Al mismo Calles se le señalaba como autor intelectual de la eliminación de un buen número de militares y políticos. No obstante, Calles era un militar que se sentía cómodo en su atuendo de civil. Su genio era la política, y su tarea de convencer a los generales a que se bajaran del caballo y pusieran las pistolas sobre la mesa, para convenir reglas ordenadas y pacíficas de acceso al poder, era un gran paso hacia la civilidad. Así, en marzo de 1929, de la unión de 148 partidos locales en todo el país, muchos de ellos creados y comandados por caudillos regionales, nace el PNR. El partido, decía el general sonorense, uniría a los revolucionarios en una gran fuerza que se impondría a través del voto y ya no de las armas. Si bien el nacimiento del partido no implicó la creación de un sistema de partido único, desde ese momento no habría otra vía que la revolución institucional proclamada por el gobierno y su naciente partido. Las voces críticas y los demás pequeños partidos políticos serían tachados de contrarrevolucionarios, reaccionarios o incluso antimexicanos, y, a conveniencia del régimen, podrían ser considerados como ilegales. En ese mismo año, el PNR se inicia en la lucha electoral, impulsando la candidatura de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República. No obstante, las predicciones de Calles de conseguir un triunfo claro no se cumplen, y los PNRistas tienen que meter la mano en las urnas y torcer el voto para que su candidato pueda vencer a una fuerte oposición encabezada por José Vasconcelos. Ortiz Rubio llegaba a la presidencia en lo que se consideró como el primer triunfo del Partido de la Revolución en la historia. También sería la primera ocasión en que se acusara al partido de haber cometido un fraude electoral, así como de haber utilizado los recursos gubernamentales y la fuerza pública para apoyar el triunfo de sus candidatos. Posteriormente, en 1938, al amparo de la política de reformas sociales del gobierno del presidente Cárdenas, el PNR se convertirá en el Partido de la Revolución Mexicana, o PRM. 8 años después, en enero de 1946, tomará su nombre definitivo, Partido Revolucionario Institucional, PRI.
cuya primera acción será el lanzamiento de la candidatura de Miguel Alemán a la presidencia de la República. Hoy nace el Partido del Cambio y nace cambiando. Ya no fue el presidente de la República quien designó al candidato a la presidencia. Fue el pueblo, fueron millones de ciudadanos, fueron ustedes. Para los mexicanos siempre ha sido difícil saber dónde termina el PRI y dónde empieza el gobierno. Y no es casual. Todos los presidentes de la República en el México moderno han salido de sus filas. Además, durante los primeros 60 años de vida del partido, todos los gobernadores y casi todos los senadores, diputados y hasta los presidentes municipales fueron priistas. De la revolución venimos y que por eso la Revolución Mexicana, profundamente nacionalista en lo político y en lo económico. En la imagen y la doctrina del PRI, la Revolución de 1910 y su obra modernizadora y de justicia social eran una evocación constante. Contradictoriamente, en la creación del nuevo Estado, los regímenes revolucionarios, sin proponérselo, parecían volver al pasado. Construyen una estructura jerarquizada y corporativa que parecía inspirarse en la sociedad virreinal del siglo XVII o XVIII, dividida en gremios, con una dependencia plena del gobierno. Todos tienen su lugar en esa especie de pirámide, cuya fuente principal de poder será el presidente de la República, jefe del gobierno y del partido. En la base del edificio, separadas unas de otras, estarán las corporaciones de trabajadores, campesinos, burócratas, militares, maestros, profesionistas y hasta empresarios. Escalones arriba, entre el gobierno y sus bases, se ubicarán los líderes gremiales, la burocracia del partido y los funcionarios públicos. Bajo el nuevo esquema, el partido se conformará por tres sectores bien definidos: el obrero, el campesino y el popular, al cual se integran los trabajadores al servicio del Estado y un sinnúmero de organizaciones de profesionistas, comerciantes, taxistas y pequeños propietarios agrícolas. Bajo la consigna de crear un partido de obreros y soldados, el PRM contó en los años 30 con un sector militar, el cual desapareció a instancias del presidente Ávila Camacho y su política de transmitir el poder de los militares a los civiles. Pero sin duda, el gran paso para fortalecer al partido se dio durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando surgen la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y la Confederación Nacional Campesina, la CNC, las cuales se integraron al Partido de la Revolución Mexicana en 1938, con el objeto de sellar un pacto con el Estado que ha durado hasta nuestros días. en 39 iniciamos algunos compañeros y yo la organización de un sindicato electricista burócrata, en donde por razones obvias en nuestros estatutos éramos miembros del Partido Nacional Revolucionario en forma colectiva e individual. Pero hasta hoy ninguna organización le ha puesto ni un cuchillo ni una pistola a los trabajadores para que voten por el partido. El partido es un partido popular, es un partido de masas. Y Cárdenas es el jefe del partido. Y además el que gobierna. Ahí se instituye el presidencialismo como catalizador de las fuerzas sociales. En mi vida hay una eterna sombra verde. Junto con el país que cambia, se industrializa y comienza a mostrar su rostro urbano, el PRM también cambia y a partir de 1946 se transforma en el PRI,
para convertirse en una perfecta maquinaria electoral. Es motivo de consuelo en mi tristeza. Al PRI se integrarán un sinnúmero de organizaciones y membretes que incluyen arquitectos, economistas, mujeres profesionistas y hasta autores musicales. Con el crecimiento de la economía informal y de la demanda por vivienda en las grandes urbes, nuevas organizaciones como las de vendedores ambulantes y de colonos se han convertido en núcleos muy activos dentro del PRI. Y aunque no faltaron algunos momentos de discordia, el arreglo era casi perfecto. Durante años se estableció un sistema de cuotas que incluían desde presidencias municipales hasta senadurías para premiar a los dirigentes. Pero el esquema se resquebrajó cuando la economía se fue a pique y surgió una mayor competencia electoral. Los partidos de oposición comenzaron a ganar elecciones y el PRI se vio hasta cierto punto limitado para continuar otorgando sus tradicionales cuotas de poder. Tú sube a darle las buenas noches a tus hijas. Sí, Rodrigo. Ya le di permiso a Estela para que venga usted mañana. Sí, don Rodrigo, ya me dijo Estelita. Muchas gracias. Entonces, hasta mañana. En México, la familia es una realidad poderosa. Además, cuando salí a abrir... Lo que yo pregunto es que si entró a la casa. Sí, papá. El partido reprodujo en parte muchas de las características de la familia tradicional mexicana. ¿Acaso lo conocías antes? ¿Me lo habían presentado? En sus orígenes, la llamada familia revolucionaria había sido una cofradía cerrada de generales empistolados, rodeados de tinterillos que escribían sus discursos y jilgueros que los pronunciaban. Ciudadanos, hablo a los hijos del glorioso Estado que tienen entre sus tradiciones ejemplares de valor y de gloria. A partir de la etapa institucional, la familia pulió sus maneras y se amplió a través del partido. Se estableció una especie de paternalismo autoritario, donde el poder absoluto residía en el jefe de la familia, en este caso, el presidente de la República. La movilidad llegó y cualquier joven con inteligencia, astucia, aspiraciones y, desde luego, los debidos contactos, podía incorporarse a la familia a través de sus múltiples avenidas: el partido, el sindicato, la escuela, el ejido, el municipio, y desde allí empezar a trepar hasta la cúspide de la corporación. La única oportunidad que había para poder tener éxito en cualquier actividad de la vida en México. Si uno quería tener éxito en la política o en conseguir un trabajo útil o destacar en el comercio, para cualquier cosa uno tendría que acercarse al PRI. De esta forma, todos los funcionarios y empleados gubernamentales, lejos de constituir una burocracia impersonal, pasaron a engrosar la gran familia política, ligada casi siempre por vínculos familiares o de amistad. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. Este personalismo, por desgracia, abrió fácilmente las puertas de la corrupción en todas las esferas de la vida nacional. Mire, así son las cosas aquí. Yo sé, aquí y en todas partes. No, todas partes. No, aquí más. Mire nomás, cuánto ratero millonario anda por ahí suelto. Nomás mire. Es algo así como la vida privada incrustada en la vida pública. Aquí no importa tanto la ideología o la religión, sino la obediencia y los vínculos personales. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! La estructura, el funcionamiento del PRI está hecho para que funcione con un valor fundamental que es la disciplina. Si a uno no le parece esos métodos al interior del partido, pues uno se escoge otra vía, ¿verdad? Pero si uno está en un partido, pues tiene que ser consecuente con sus métodos. Con la modernidad favorecía además contar
con un título en alguna prestigiada universidad del extranjero. Esta sociedad patrimonial se renovaba parcialmente cada 6 años, es decir, cada vez que ascendía al poder un nuevo presidente. Señor, me siento muy contento por la extraordinaria selección que han hecho los sectores de nuestro partido en favor del señor licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid es un hombre revolucionario que va a continuar con los programas del presidente López Portillo. Renovación que comenzaba cuando no existía competencia electoral, desde las campañas donde el candidato del PRI se convertía en el nuevo ungido. Durante mucho tiempo la violencia ensombreció los procesos electorales. Será hasta 1946 cuando el partido se transforma en PRI y en una compleja maquinaria electoral que los conflictos disminuyen. El primer paso fue eliminar la ley electoral, que establecía que los primeros ciudadanos que acudieran a votar tendrían el control de la casilla. Esta casilla nos pertenece. Hemos estado presentes desde las 7 de la mañana. Además, usted y sus esbirros no pueden ser electores perteneciendo a la fuerza de policía. Tuvimos que echar incluso tiros para poder permitir que los que éramos avinacamachistas pudiéramos votar ese día de las elecciones. Me acuerdo mucho, y eran alrededor de 300 mujeres que iban en contra almacenistas. ¿Y qué tuvimos que hacer? Se me ocurrió agarrar a una, quitarle la ropa y dije sobre ellas, y solamente así las pudimos sacar de la plaza. Para evitar los conflictos, la nueva ley de 1946 otorgó al gobierno federal la organización total de las elecciones. De esta forma, las autoridades se encargaron de realizar el padrón electoral, de fijar las reglas a los participantes y de decidir el funcionamiento de las casillas. Este es el jarabe loco que a los muertos resucita, que a los muertos resucita. Este es el jarabe loco. Este fue el inicio de la era moderna y del esplendor priista, pues las elecciones en manos de las autoridades gubernamentales convertían al partido en juez y parte del proceso electoral. De esta forma, a pesar de las constantes quejas sobre la manipulación y el fraude, durante más de 40 años la mayoría de los ciudadanos se resignaron convencidos de que no había de otra. Todo comenzaba con el dedazo, cuando el gran elector, el presidente de la República, señalaba a su sucesor. Después vendría el destape, cuando el partido hacía pública la decisión presidencial. Y para confirmarle una vez más su adhesión y su respaldo cuando llegue a la presidencia de la República. Para mí, como priista, me permito congratular a los sectores y al partido por esta magnífica designación. Los 3 sectores de nuestro partido se han pronunciado a favor. Las elecciones estaban ganadas de antemano, pero el voto era necesario para legitimar el proceso. Además, la campaña servía para llenar de virtudes al candidato. Yo no sé cuánto ha durado esto. A mí se me hace que ha durado ya varias. La cargada, que puede traducirse como todos con el elegido, se institucionalizó. Nació el hueso, o sea, obtener un puesto público gracias a las influencias. Igual el carro completo, que indicaba ganar de todas. Y los mapaches, o sea, individuos encargados de desaparecer urnas o alterar el conteo de votos. También el espectáculo de los acarreados, generalmente gente pobre, que por medio de promesas o de coacción eran llevados a los mítines del PRI. El juego electoral lo completaban los partidos opositores dóciles. En cuanto a la verdadera oposición, en 1943,
el PAN participó por primera vez en elecciones legislativas. Sin embargo, sus triunfos no se reconocieron. Deberían pasar 60 años para que el PRI perdiese una gubernatura. En 1989, el panista Ernesto Rufo triunfa en el estado de Baja California Norte. Cualquier cambio orientado a lograr una mayor transparencia electoral siempre enfrentó la tenaz resistencia de los sectores más tradicionales del PRI. Ruiz Cortines le da el voto a las mujeres. Sí, pero el voto es un avance político más que democrático. Echeverría le da el voto a los jóvenes, a los 18 años. Es lo mismo. ¿De qué sirve que tengan voto? Si no va a ser respetado el voto. O si no va a ser tomado en cuenta el voto, digamos. El quiebre de la maquinaria electoral priista comenzó en las elecciones presidenciales de 1988. Por primera vez las cuentas no salieron, y tras la caída del sistema de cómputo electoral, su candidato Carlos Salinas fue declarado triunfador. Nadie sabe bien cuál fue el resultado de estas elecciones, pero lo que sí se sabe es que existió un gran fraude. En 88 yo fui el director del sistema de información electoral del PRI. Aquí tengo una foto aquí atrás de mí, donde estoy ahí en el sistema, mire. ¿Y qué le quiero decir? En ese momento para mí fue una experiencia única, es decir, de tener unas máquinas acostumbradas, digo, a que el PRI siempre desde mediodía estaba celebrando, y que la celebración se va retrasando porque la información no llega. ¿Por qué? Porque la misma gente en el territorio no se resignaba a perder tantas casillas como perdimos en esa ocasión, ¿verdad? Obviamente que esta elección de 88 es un parteaguas, yo estoy seguro de eso. Ahí termina el partido hegemónico, el partido de que siempre ganaba. A partir de 1988, todo sería diferente. La presión social, la mayor presencia de los partidos de oposición, así como la reforma política avalada por el presidente Zedillo, parecen abrir nuevas perspectivas. Aunque todavía varios estados continúan padeciendo irregularidades provocadas por la intervención de los gobernadores y los caciques locales, lo cierto es que existe ya un organismo autónomo, el Instituto Federal Electoral, el IFE, encargado de organizar las elecciones, lo cual asegura que los votos se cuenten y las elecciones sean limpias. Partido caracterizado por su férrea disciplina y su verticalidad, el PRI no ha escapado a las disidencias y a las fracturas. El 5 de marzo de 1929, mientras los revolucionarios convocados por Plutarco Elías Calles fundaban en la ciudad de Querétaro el Partido Nacional Revolucionario, el general Gonzalo Escobar se levantaba en armas. En 1936, el fundador del partido, el general Calles, y sus seguidores más cercanos fueron expulsados no solo del PNR, sino también del país, por el presidente Lázaro Cárdenas. Se inaugura así la norma no escrita de que los expresidentes, luego de escoger a su sucesor, deben alejarse del poder. No obstante, las más importantes rupturas se han dado ante la sucesión presidencial. El general Adalberto Tejeda en 1934, el viejo divisionario guerrerense Juan Andreu Almazán en 1940, Ezequiel Padilla en 1946 y el general Miguel Enríquez Guzmán en 1952, se lanzaron a la arena electoral como disidentes después de haber formado parte de la familia revolucionaria. Muy pronto, muchos de los disidentes supieron lo que significaba estar fuera de la familia. Durante años, nada pareció moverse al interior del partido. Sin embargo, en 1964,
llega a la presidencia del PRI el político tabasqueño Carlos Madrazo. Madrazo proponía una reforma democrática dentro del PRI, lo que equivalía a modificar todo el sistema político mexicano. Su propuesta incluía elecciones internas y la vuelta a un partido de afiliación individual, alejado de los intereses corporativos. Él pensó que era ya un momento oportuno para lograr un avance democrático más fuerte dentro del partido, que las elecciones no partieran de estratos superiores, sino que partieran de la base. Le obstaculizaron mucho para hacer una auscultación, una investigación, un examen de gentes nuevas en la política, ¿no? Sí fue, duró un año. Todavía no experimentaba nuestro país la politización necesaria para que pudiera lograrse un avance como lo había planeado Madrazo. Estaba dando por resultado y nos espantábamos los priistas de que había pugnas muy fuertes entre nosotros mismos. No, lo que no estuve de acuerdo, yo creo, Liceo Díaz Ordaz, fue la situación que se fue creando dentro del partido de serias contraposiciones de elementos del partido. Pero en su lucha por reformar al PRI, Madrazo no contó con el apoyo de quien en aquel momento fungía como primer priista del país. 11 meses después, Madrazo renuncia a la presidencia del partido. Luego de más de 2 décadas de no conocer disidencia alguna, el PRI se estremece con la salida en 1987 de varios importantes políticos, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Olvidemos el aspecto ideológico, que era muy importante. Era una mecánica nueva para la elección de presidente de la República, esa era la clave. Ahí sí hubo una ruptura, precisamente porque Salinas de Gortari no fue un puente entre políticos y tecnócratas, fue un exponente de la tecnocracia, un exponente puro de la tecnocracia que generó ruptura con los sectores políticos del PRI y generó nada menos que la fundamental ruptura del PRI de 1987, de la corriente democrática, que ha sido la mayor crisis del PRI que ha tenido desde entonces. Otro quiebre ocurrió en 1996, cuando la 17ª Asamblea, en lo que se consideró un golpe de los políticos a los tecnócratas, impuso candados para elegir candidatos del partido a los puestos de elección popular, comenzando por el de presidente de la República. Aunque hay algunos miembros del partido que son puentes, que pueden ser representativos o que pueden ser bien vistos simultáneamente por los sectores políticos y los sectores tecnócratas. Luis Donaldo Colosio era uno de ellos, sin duda alguna, y La Bastida, curiosamente, también es un personaje que puede ser visto simultáneamente bien por los políticos y los tecnócratas. Los tiempos están cambiando en México. Aspiré a ser candidato. La disciplina, regla de oro, se rompió cuando Manuel Camacho Solís, inconforme por no haber sido el elegido, abandonó el PRI. A partir de ese momento, las decisiones se han dado en cascada. La llegada del fuego de la revolución, que expresa la vigencia de los postulados que nos legó la revolución de 1910-1917 en su 75 aniversario. Encontrar una definición precisa sobre el carácter del Partido Revolucionario Institucional resulta cuando menos complicado. El nombre mismo del partido, que alude a la paradoja de una revolución petrificada o institucionalizada, confunde a propios y extraños. Autoritarismo blando, monopolio político, dictadura perfecta, porfiriato colectivo, monocracia, son, entre otros, algunos de los calificativos o de los intentos por aproximarse a una definición del régimen mexicano y a su partido.
Por sus funciones de partido único y estatal, y por su jerga radical que pregonaba reformas sociales, en ocasiones al PRI se le emparentó con el hoy desaparecido Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, el PRI no ha tenido mayores tentaciones totalitarias, no ha incurrido en el terror ideológico ni en la represión masiva y nunca abolió ni las garantías individuales ni las libertades cívicas o el mercado. Frente a los extremos ideológicos de derecha e izquierda, el PRI mantuvo una ideología liberal y laica. Además, dio estabilidad durante décadas al país. Igualmente, el gobierno mexicano no ha perseguido a las minorías y a través del tiempo se ha mantenido una política de asilo a los perseguidos por los gobiernos dictatoriales. Su papel de partido hegemónico y la variedad de tendencias que coexistían en su interior podrían relacionarlo más bien con partidos como el Partido del Congreso en la India o el Partido Liberal en Japón. Ambos partidos se han mantenido en el poder por un largo tiempo. Esa permanencia ha creado ciertos mecanismos que han derivado en acciones de corrupción, y eso le caracteriza a muchos de los partidos políticos que, como el PLD y el PRI, tienen mucho tiempo de poder. Pero a diferencia de estos partidos, el PRI no ha aceptado como natural la alternancia pacífica y el triunfo electoral de otros partidos, además de que apenas comienza a conocer la democracia interna. El dinero no es la vida. Por otra parte, en el México del PRI, durante mucho tiempo, el poder fue más codiciado que el dinero. Si usted era un hombre de dinero, le era muy difícil pasar de los negocios a la política. En cambio, era fácil pasar de la política a los negocios. No es la vida, aunque a veces lo parezca. Considerado como un modo de pensar premoderno, el enorme prestigio del poder frente al dinero fue una máxima del sistema. Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero... Con esta mentalidad se creó en México una gran burocracia, la clase política mexicana, que concentra un enorme poder político y social. Hay que reconocer que a sus acciones se debe, en buena parte, mucho de lo que se ha logrado, pero también los errores cometidos en la conducción del país. Algunos miembros de esta clase política han realizado estudios en universidades del país y del extranjero, y como los mandarines chinos de los viejos imperios, son una clase bien instruida. Pero, a diferencia de la burocracia imperial china, por lo general no son cultos, desconocen a los clásicos y a los poetas, no se interesan demasiado por las manifestaciones del arte y la cultura. Gracias a la política constructiva del régimen se va convirtiendo... Desde su aparición en la vida pública hace medio siglo, están empeñados en la modernización económica, social y aún tecnológica de México. Pero hasta hace poco nunca se propusieron llevar adelante la verdadera modernidad del país, de la cual dependen todas las modernizaciones: la democracia. Establecen plenamente el triunfo legítimo del ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Luego de la caída del sistema en 1988, el PRI pareció recuperarse al obtener, con un amplio apoyo del gobierno del presidente Salinas de Gortari, un rotundo triunfo en las elecciones legislativas de 1991. Sin embargo, en 1994 la situación se complicó. Primero debió enfrentar al levantamiento indígena de Chiapas, que sacudió al país y al régimen salinista. Y al corazón de todos los mexicanos. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Después vino el trágico asesinato de Luis Donaldo Colosio, su candidato presidencial. Pese a todo,
En las elecciones presidenciales de 1994, su candidato sustituto Ernesto Zedillo obtuvo 17 millones de votos. La confianza volvió. Todo indicaba que los malos tiempos quedaban atrás, pero el mismo presidente Zedillo matizó el asunto con sensatez, al señalar que si bien los comicios fueron limpios, no fueron equitativos, pues la mano del gobierno en los medios favoreció al PRI. El ambiente se oscureció con otro crimen, el de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido. Tres años después, en el marco de una reforma electoral que aseguraba elecciones confiables, los partidos de oposición conquistan en los comicios legislativos de 1997 la mayoría en el Congreso y la capital de la República. Los focos rojos se encienden. El viejo Partido Revolucionario toma una gran decisión y en noviembre de 1999 convoca a elecciones para nombrar a su candidato a la presidencia. Después de una campaña auténticamente competitiva y hasta ríspida, en la que se invirtieron millones de pesos, el triunfador fue Francisco Labastida Ochoa. El PRI hoy por hoy, a pesar de los cambios y las transformaciones que ha sufrido, requiere de la presidencia de la República para mantener su cohesión y su unidad fundamental, lo cual no impide que se siga transformando y que se siga adecuando a las condiciones de competencia. Sus contrincantes acusan a Labastida de haber sido el candidato oficial. Él representa todo lo que ustedes y yo queremos cambiar. Roberto, estás diciendo una más de tus mentiras. Una más. Según ellos, la ceremonia del tapado parece desaparecer o transformarse. El dedazo presidencial se convierte en algo así como un dedazo electoral. Para muchos, la duda sobre la reconversión democrática del PRI permanece y se espera las pruebas de las elecciones nacionales. Sin embargo, el PRI toma un nuevo aire y sale fortalecido de la elección interna. Nadie pone en duda que el partido oficial todavía cuenta con el voto de un buen número de mexicanos, que lo consideran una opción de eficacia y estabilidad. Entonces yo sí creo que efectivamente tienen razón los priistas cuando hablan de que su partido está enfrentando una nueva etapa, una cuarta etapa en su existencia. Lo que no sabemos es si esa cuarta etapa es adecuarse a las condiciones democráticas y sobrevivir como un partido dominante democrático, o la desintegración en caso de resultar derrotado en la contienda presidencial. Para que la cuarta etapa del partido, la democracia interna, así como también la sociedad, sean las banderas que nos lleven al triunfo para poder seguir sirviendo